Sus columnas eran irrepetibles. El estilo que impuso y su obsesión por la exclusiva hicieron de Jesús Lozada Rondón el terror del resto del grupo de periodistas que tenían la responsabilidad de reseñar lo acontecido en Miraflores. A cada detalle le daba su justa importancia, pensando siempre en cada público receptor de la noticia. Un pionero de un periodismo muy interesante para toda la población en un régimen, por supuesto, democrático. Y con un sentido de lo que es el Estado y sus instituciones. Y se esmeraba en que la fuente que le suministraba la noticia fuera confiable, segura, cierta, para no incurrir en desinformación y en mala práctica profesional. Me acuerdo que cuando entrábamos a Miraflores, bueno, que todo el mundo saludaba muchísimo a mi abuelo, muy especial. Llegamos a la oficina y siempre con su máquina de escribir, era su pasión, el escribir, el leer la prensa letra a letra, el afán el infinito de dar el tubazo del día. Que él trabajaba en un cubículo modesto de 2 por 2 metros, con un estante, un escritorio, una máquina de escribir y una silla. Por las tardes hacía un rollo con todo lo escrito a máquina que enviaba con un motorizado a la sede del Universal, donde una transcriptora vaciaba la información. Escribía con los dedos índice y medio de ambas manos, con la puerta abierta, y el tecleo retumbaba por todo el pasillo del piso 2 de Palacio. El mismo tecleo que luego haría correr despavorido al personal de prensa. Se sentaba o parado y escribía ahí de una vez, pero con la misma libretica de toda la vida y su maquinita de cinta, ¿no? Y logró tener una gran confianza con los ministros de distintos gobiernos que le daban tubazos, le daban informaciones exclusivas, lograban porque querían que saliera en el Nacional con Lozada Rondón. Tenía ese don de saber jerarquizar la información. De tal manera que Lozada Rondón es una figura, no es un mito, no es una leyenda, es historia del periodismo venezolano. Y en la medida de lo posible quería colaborar y pedía a los que estuviéramos en posición de gobierno que cumpliéramos nuestra responsabilidad. Es una de las pocas personas que vio su cenotafio construido en vida cuando colocan su nombre a la sala de prensa de Miraflores. Vida dedicada al periodismo. Cuando se construyó en el segundo gobierno del presidente Caldera la sala de prensa del Palacio de Miraflores, por consenso entre los propios periodistas, entre el mundo de la comunicación, se le pidió al presidente Caldera que le denominara a la sala de prensa con el nombre de Jesús Lozada Rondón. Y en el plano familiar, amistoso y profesional, para mí fue particularmente, no solamente un gran periodista, él tuvo la hidalguía de elogiarnos en un momento determinado cuando hacíamos una cobertura internacional y él no acudía, por ejemplo. Es un hombre desprovisto de cualquier egoísmo en ese sentido, aun cuando existía el celo profesional para dar el tubazo. Era un hombre afectuoso, cariñoso, dulce, meloso, pero firme. Con la cara o los ojos, un gesto, con eso bastaba para uno saber por dónde venían los tiros, como dicen por ahí. Tuvimos de verdad una extraordinaria amistad y fue un maestro para los periodistas jóvenes. Siempre fue un maestro porque además tenía la pregunta oportuna y la discreción oportuna. Entonces yo creo que ese fue un gran maestro para todos los que empezamos a trabajar como reporteros en fuente tan importante como era el Palacio de Miraflores. El legado que yo considero dejó papá fue el del ejercicio del periodismo de altura, de talento, de buena prosa, con una capacidad de análisis y de resumir las cosas espectacularmente. Por supuesto, el periodismo, el estudio, el trabajo,
y bueno, un orgullo nacional y familiar como fue la sala de prensa Jesús Lozada Rondón en Miraflores, que la inauguró en el gobierno del doctor Rafael Caldera, presidente en ese momento. Es la constancia en el periodismo y el dedicarse a una fuente con seriedad, pues, es decir, informar del sitio que te toca cubrir, es decir, en todos sus aspectos. Yo creo que el Gordo se dedicó tanto en Maiquetía, donde llegaban y salían los aviones y los cubría los que llegaban de Europa, los que salían para el norte en el día, hasta en Miraflores cuando le tocó cubrir a los que entraban y salían en los distintos gobiernos de la democracia. Mucha gente en Venezuela no lo conoce, que especialmente a nivel de los nuevas generaciones de periodistas, yo he sido profesor de periodismo y sé que entre muchos de mis alumnos no hay conocimiento, no hay información acerca de su figura. Y eso es algo lamentable porque, te repito, se trata del periodista político más importante que ha tenido Venezuela en la era democrática. Ser conocido, ser valorado, ser discutido debería de constituir una obligación para el estudio, para la pedagogía del periodismo en la Venezuela del presente. Jesús Lozada Rondón fue sin duda un espectador privilegiado. Desde la más importante de todas las tribunas políticas del país, llegó a ser el periodista más célebre de Venezuela, igualmente querido y apreciado. Independientemente de que él fuera el reportero y no la noticia, el periodismo venezolano del siglo XX tendrá al Gordo Lozada Rondón como uno de sus indispensables protagonistas.